una recomposición que, o tal vez la hubo, pero la dejaron sin efecto en su porcentaje, pero en general creo que esta etapa viene con otro mecanismo, ¿no? Otras herramientas. Sí, hola. Marcelo, Sí, sí. ay, ¿me ¿Me escuchaste? escuchan ¿No? bien? Ahora sí. Bien. Bueno, a ver, te doy una mirada sobre el asunto. Eh, Hay como dos cosas a destacar, digamos, ¿no? Por un lado, está el tema macroeconómico con una aparente estabilidad, por lo menos en algunas variables claves de la macroeconomía, como es el tipo de cambio, que siempre en Argentina el tipo de cambio es una variable que todo el mundo mira porque es un precio de referencia muy importante para la economía argentina, y en ese sentido, luego de las elecciones, podríamos decir que es una variable que está tranquila, como que los agentes económicos no están demandando dólares porque, bueno, evidentemente no están visualizando que al menos en el corto plazo el precio de la moneda, de esa moneda vaya a variar, digamos, ¿no? Y eso transmite tranquilidad al resto de las variables macroeconómicas, pero eso no quiere decir que esté todo bien. Como bien vos decías en la introducción, hay la actividad económica está muy estancada, está muy parada, las tasas de interés, si bien bajaron bastante, siguen siendo altas, y esperemos que continúe con la baja para poder darle algún respiro a la actividad económica y que se pueda concretar algún repunte de la actividad. El consumo interno está muy bajo, básicamente porque el poder adquisitivo de la mayoría de la población no se ha recuperado aún de los niveles que tenía en el 2023, salvo algunos sectores minoritarios y de salarios muy bajos. O sea, los salarios que más han recuperado son los salarios bajos, los salarios de los trabajadores independientes, los trabajadores no registrados, que como no tienen paritarias o como no tienen arreglos institucionales para poder discutir su salario, sino que lo hacen uno a uno con el empleador, son los que más han podido recuperar su salario. Pero como dije recién, son salarios muy bajos y esa recuperación no termina de impactar en el consumo, porque es gente que no puede ni siquiera ahorrar. Entonces son los únicos sector de la población que recuperó nivel, pero el nivel de consumo de ellos es muy bajo, y con lo cual eso no impacta a nivel macroeconómico como para poder visualizar una mejora en la actividad, ¿no? Entonces como que hay dos miradas, vuelvo a decir, una mirada que diría que la macro está tranquila, no habría problemas, al menos en el muy corto plazo, y otra mirada que es una mirada más de la actividad económica, una mirada más productiva, en la cual, bueno, todavía no se visualizan índices de recuperación de la actividad económica argentina, ¿no? Esa sería mi mirada, al menos, de lo que está pasando hoy. Y el respaldo o la ayuda o digamos el estímulo que hace y el manejo también como una suerte de intervención que ha hecho Trump en la Argentina, merece alguna acotación, merece alguna sorpresa, es saludable, creo que se Bueno, piensan muchas cosas siempre de eso, ¿no? Bueno, a ver, esta tranquilidad macroeconómica que yo decía recién, se la debemos, o a la Argentina, digamos, el gobierno actual se la debe a la intervención que hizo el gobierno de Estados Unidos a través de su ministro de Economía, que Scott Bessent, por mandato seguramente del presidente Trump, que intervino unos días antes de la elección. Intervino al mercado cambiario porque estaba muy caliente ese mercado, como que ya estaba muy estresado y la gente demandaba muchos dólares. Los dólares no estaban en la Argentina para poder sostener el tipo de cambio que el gobierno quería sostener, para poder mostrar lo que está mostrando ahora, que es una tranquilidad. Y bueno, y ahí intervino el gobierno de Estados Unidos y logró dar certidumbre a los agentes económicos, que todavía se mantiene esa certidumbre, por lo menos no sé hasta cuándo, pero hoy por hoy se está manteniendo esa certidumbre que en su momento dio el gobierno de Estados Unidos a través de la intervención, con lo cual, claro que fue importante. Digamos, vuelvo a decir, creo que la tranquilidad de hoy se la debemos, o la Argentina se la debe, a esa intervención que hizo el gobierno de Estados Unidos,
que todavía no sabemos bien a cambio de qué fue, ¿no? Porque hay como mucha opacidad en esos acuerdos, no se visualizan o no hay contratos o acuerdos en los cuales se plasme a cambio de qué se hizo intervención, con lo cual eso también da como una especie de incertidumbre en ese sentido, digamos. Y por si esto fuera poco, se puso 800 millones de dólares para atender el servicio del Fondo Monetario. No son cosas casuales, ¿no? A ver, no te escuché la última parte, Carlos. Estados Unidos puso 800 palos verdes al gobierno argentino para atender al Fondo Monetario, un vencimiento, intereses, qué sé yo. Eso sucede. Claro, bueno, eso, a ver, hay ahora, a principios de enero, y hubo un vencimiento hace poquito por un bono que hubo que pagar, que seguramente se va a renovar, digamos, ¿no? Seguramente se va a renovar ese vencimiento de principios de enero, durante el mes de enero, de casi 4.000 millones de dólares. Es muy probable que se consigan los fondos para pagarlos o que se renueve esa deuda para poder pagarlo más adelante. Pero a ver, de vuelta, a cambio de qué se renueva eso, bueno, de más deuda o de seguir sosteniendo la deuda. Y la verdad que lo mejor sería terminar de saldar esos vencimientos con recursos propios, pero la verdad es que las reservas hoy de la Argentina, en las reservas de la Argentina no están disponibles esos fondos para poder saldar esa deuda, con lo cual ese tipo de cosas son las que es muy probable que, no digo ya, digamos, ¿no? Pero dentro de 2 o 3 meses o en algún tiempo más empiecen a ser visualizada por los agentes económicos de que la Argentina no tiene la capacidad suficiente para hacer frente a los compromisos que tiene, que no siempre los compromisos uno los puede resolver haciendo rollover o volviendo a endeudarse para pagarla o con algún otro mecanismo financiero. En algún momento esas deudas hay que honrarlas y no se visualiza, al menos en el modelo económico que el gobierno de Milei está tratando de imponer, que hayan soluciones de fondo. ¿Y cuáles son las soluciones de fondo? Bueno, que Argentina produzca los dólares necesarios para poder afrontar los compromisos en dólares que tiene, tanto para saldar la deuda como para poder hacer las importaciones necesarias y los pagos que hay que hacer en dólares, digamos, ¿no? Y eso todavía no, como que hay mucha incertidumbre en cómo se va a terminar de resolver ese problema de la Argentina, que no es un problema actual, digamos, ¿no? Un problema de hace muchos años, que es el estrangulamiento de divisa que se le denomina, ¿no? Claro, claro. Y de vuelta a esto que tiene que ver con el qué producimos, qué es lo que hacemos y qué cosas tiene que hacer Milei. Bueno, algunas ya adelantado, que poner a disposición del Congreso el presupuesto del 2026, y otra de las cosas que no hay definiciones es con la microeconomía, con las pequeñas y medianas empresas. Han cerrado un montón de pymes, 15.000, no tengo el número exacto, pero son muchas, y está bueno lo de la macro, pero la micro me parece que es central también, porque por esa vía pasan muchas cosas que vos la podés explicar, ¿no? Sí, a ver, tal cual, lo que hablábamos recién, ¿no? De que veíamos una macro, o al menos algunas variables macro que están bastante tranquilas o relativamente estables, pero no se visualiza en el sector productivo, en las empresas, en la micro, como comentás vos, mejor actividad o indicios de que vayan a haber inversiones, o la posibilidad de que se pueda exportar lo que Argentina produce o lo que se pueda vender en el mercado interno, lo que Argentina produce, porque como recién, el poder adquisitivo de la población argentina está muy deprimido y el tipo de cambio o el esquema cambiario que hoy se propone para lograr estabilidad macro impone a su vez un corset al sector productivo, porque el tipo de cambio es relativamente bajo y no genera los incentivos como para poder poner a la Argentina en un esquema de competitividad. Entonces, en ese marco, el gobierno que propone, bueno, pareciera ser que lo que propone es mantener el esquema de un tipo de cambio relativamente bajo, que no genere inflación, que siga manteniendo esta estabilidad que decíamos recién, pero para darle competitividad a las empresas, para dar competitividad micro, lo que plantea son reformas que bajen costos, ¿no? Costo laboral, seguir desregulando, bueno, todas las cosas que se vienen discutiendo y que
supongamos que tengan efectividad o que tengan resultados positivos, que es una cosa que podemos discutir. La verdad que si es así que tiene resultados, va a ser no inmediatamente, porque la discusión de esas reformas, que son muy estructurales y muy de fondo, van a llevar seguramente un tiempo largo en el mismo Congreso y en la misma sociedad. Entonces los resultados de eso, vuelvo a repetir, si es que tienen el resultado que el gobierno está esperando, que podemos discutirlo en alguna otra oportunidad, si es así o no, si esos resultados se van a dar en el largo plazo. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar, digamos, ¿no? Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Claro, y si nos metemos un poquito en las economías regionales y nos adentramos en lo que le pasa, por ejemplo, a la vitivinicultura, el sector de la producción está más que ahogado, y que prácticamente su uva no tiene un precio razonable que signifique un verdadero, no te voy a decir desarrollo, pero un verdadero auxilio para manejarse, porque la góndola está muy bien, 6 lucas de la botellita, 7, 8, y 200 mangos o 250 pesos el kilo de uva. Excepto que se pretenda fabricar vino que no sea exactamente de uva, ¿no? Bueno, el sector vitivinícola es un buen ejemplo de los problemas que está atravesando la economía argentina. Es decir, un mercado la producción vitivinícola. A ver. Del mercado interno. La producción vitivinícola se te cortó un chiquito. Con los salarios que hay. Perdón, Marcelo. La gente no ha bajado mucho el consumo de vino en la Argentina. Y la otro destino que tenía la producción vitivinícola argentina, el mercado externo, la exportación. Bueno, con un tipo de cambio relativamente bajo, no es rentable exportar. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Bueno, en un cultivo que es perenne y que todos los años produce uva, y sí o sí esa uva hay que procesarla y producir vino, sobra vino, no hay a quien vendérselo ni de dentro ni afuera, y eso deprime los precios. Y ahí es donde se producen los problemas y los círculos viciosos y la falta de rentabilidad y viñateros que dejan de producir y bodegas que cierran, con todo lo que eso implica en términos de empleo y demás, digamos, ¿no? Ese es un ejemplo, la vitivinicultura es un buen ejemplo que puede traspolarse a los otros sectores de la sociedad para ver en el estado en el que estamos actualmente, ¿no? Claro. Y bueno, desde el punto de vista que planteamos y también pensando, como te decía, en las pymes, creo que deberíamos esperar un poquito tal vez para ver cómo va a ser el gobierno en este acomodamiento que está haciendo con la presencia y con el aporte, algunos no, pero varios gobernadores están, digamos, acompañando a Milei, ¿no? Sí, seguramente ahí hay algún proceso de negociación política que seguramente tiene acordado algunos acuerdos en términos de recursos para que los gobernadores puedan solucionar algunos problemas en cada una de sus provincias, digamos, ¿no? Seguramente viene por ahí el apoyo, pero bueno, a ver, son válidos esos acuerdos, pero lo que sí creo es que no terminan de solucionar los problemas de fondo, ¿no? Que los problemas de fondo de la Argentina, ¿cuáles son? Bueno, no se crece, no hay perspectivas de inversión, porque no hay posibilidades para apostar al mercado interno, ni siquiera al mercado externo, salvo en algunos sectores muy específicos y muy dinámicos y que se van a dinamizar mucho más todavía, como puede ser la minería, como puede ser la energía, o como puede ser algunos sectores del campo, ¿no? Que ahí sí es donde uno visualiza que puede haber una buena posibilidad de crecimiento en el largo plazo, pero eso independiente de lo que pase con la economía argentina, porque son sectores que estratégicos y que el mundo está demandando ese tipo de productos independientemente de lo que pase en la economía argentina. Vuelvo a repetir, son sectores que se van a dinamizar en algún momento, ¿no? Claro. Bueno, si uno mira por el lado de RIGI, por ejemplo, sería una buena manera de que en el caso de la minería, como dices vos, Marcelo, pudiera dar respuesta, pero como decía alguien acá en nuestros distintos programas, ¿no? Todos los emprendimientos mineros no se pueden hacer juntos. Y es una verdad de perogrullo, ¿no? Exactamente. Pensemos que
hay mucho por hacer siempre. Bueno, tenés los azules, tenés José María, tenés Gualilán, pero básicamente no son, no se puede decir, che, con esto ya nos vamos a encontrar con centenares de miles de millones de dólares, pero no es así. Creo que a 2 años vista podría haber algún proyecto ya en marcha, ¿no? Sí, es cierto, pero bueno, son proyectos que también tienen mucho tiempo de madurez, son lentos en cuanto a la toma de decisión y lentos también en cuanto a la ejecución de las inversiones. Pero bueno, evidentemente yo creo que en algún momento esos proyectos se van a terminar concretando en inversiones, y ahí el desafío del gobierno local es poder gestionar con las empresas mineras la mayor cantidad de valor agregado posible que esos proyectos puedan generar en la sociedad sanjuanina. Es decir, yo no sé si con ley o sin ley, a mí me parece que más bien que con gestión del gobierno provincial hay que trabajar con las empresas que vengan a instalarse en San Juan para que generen valor agregado y mucho trabajo en las empresas sanjuaninas y en los trabajadores sanjuaninos. Vuelvo a repetir, no sé si una ley es el mejor instrumento, creería que no hace falta una ley, lo que sí hace falta es mucha gestión del gobierno provincial, trabajando en conjunto con las empresas mineras para generar inversiones y para generar demanda de parte de las empresas mineras para las empresas y los trabajadores de la provincia. Claro, con algún valor agregado importante en la mano de obra, sin duda que también pasa por ahí. Pero también te quería preguntar sobre las universidades en general, pero la de San Juan en particular, en términos de esta situación de no resolverse a nivel nacional el tema de las universidades, especialmente que tiene que ver con el tema paritaria, ¿no? Sí, a ver, ahí hay un problema serio, pero tiene que ver con esta política del gobierno nacional de tratar de dejar los salarios lo más planchados posible. O sea, el sector público nacional, sobre todo, son los trabajadores del sector público nacional son los trabajadores que más han perdido su capacidad o su poder adquisitivo o su capacidad de compra en los últimos años, digamos, ¿no? Y dentro de ese contexto, la verdad que los salarios de los docentes universitarios y el presupuesto asignados a las universidades está casi constante en los valores del 2023 o del 2022, y con la inflación que ha habido en el medio, bueno, evidentemente la única manera de soportarlo es manteniendo los salarios muy bajos y congelando los presupuestos de las universidades, y obviamente eso tiene su repercusión en cuanto a lo que pueden hacer las universidades, ¿no? De la capacidad de investigar, la capacidad de generar conocimiento, la capacidad de poder dar solución a los problemas de cada uno de los lugares donde las universidades argentinas desarrollan sus actividades. Estamos hablando con Marcelo Alós, ya se lo dije, es estudioso, pero fundamentalmente fue funcionario en las gestiones de Gioja y Uñac. Bueno, me gustaría preguntarte qué enfoque tenés vos como profesional, como hombre estudioso también, qué cosas se pueden, no digo ayudar porque no se trata de ayudar, se trata de enfocar cosas que contribuyan a un verdadero desarrollo. Eso me parece que quedan 2 años de gobierno. Todo el mundo está pensando que tiene que después esos 2 vienen 4. Creo que no hay que simplificar tanto, hay que ver en el día a día. No es una cuestión de decir, che, después de esta gestión la que viene va a ser mejor. Eso no lo veo yo. A ver, en ese sentido me parece que desde los gobiernos provinciales, obviamente el gobierno nacional también, pero el gobierno nacional como que está en otra sintonía, pero creo que desde los gobiernos provinciales hay mucho como para poder diseñar políticas económicas que puedan mejorar las condiciones de
de cada uno de los sectores, digamos, ¿no? Digo, hay que estudiar los problemas de cada uno de los sectores y gestionar los problemas para que encontrar las soluciones y que se pueda, bueno, los problemas que, por ejemplo, hablábamos hoy de la vitivinicultura, o que hablábamos recién de la viticultura, eso se soluciona gestionando desde el Estado la posibilidad de, en conjunto con los actores, encontrar las soluciones posibles para que la cosa mejore, porque si no se hace nada, la verdad que una industria que genera mucho trabajo y que genera mucho valor agregado, como es la vitivinicultura, y que se viene reduciendo año a año, en los últimos 10 años ha bajado muchísimo la superficie cultivada y la capacidad de producción. Yo cuando estaba en el gobierno se cosechaban entre 700 y 800 millones de kilos de uva en la provincia, y hoy no sé si llegamos a los 400, ¿no? Como que ha bajado la mitad. La mitad. Y eso la verdad que es preocupante, ¿no? Claro, claro. Bueno, y el otro gran tema que uno en la globalidad advierte es cómo va a ser el gobierno nacional para ir entregándole, porque parece que esa es la idea, a los gobiernos, el famoso tema de la obra pública, especialmente la situación de vialidad nacional, ¿no es cierto?, en la cual lo que ordenó el presidente fue la disolución. Bueno, la justicia lo dio, o sea, no hubo el apoyo total, al contrario, se volvió al tema anterior, pero si el gobierno no le da un mango, o sea, o tal vez le da muy poco, entonces esa obra pública va a estar en manos de las provincias, aparentemente, y eso seguramente le facilitará a la nación hacer otras cosas, porque hasta acá, hasta se está quedando con el combustible, con los importes que le corresponde a las provincias, ¿no? El impuesto a la nafta. Sí, bueno, ese es un ejemplo de gestión de los gobiernos provinciales para poder solucionar algunos problemas, ¿no? Claro. Los recursos estarían para seguir haciendo los mantenimientos y las inversiones que hacen falta para poder tener una infraestructura vial mejor a la que tenemos actualmente. Pero bueno, si esos recursos que vienen a través de estos impuestos que vos acabás de comentar y que no se están coparticipando, y la verdad que el gobierno nacional lo está utilizando, y evidentemente tiene que haber una gestión desde todos los gobiernos provinciales para poder, que se hizo hace un tiempo atrás, el tema de un proyecto de ley que al final no terminó saliendo por algunos acuerdos políticos, pero bueno, me parece que en esas son las cosas en las cuales los gobiernos provinciales tienen que gestionar, tienen que trabajar, y es fundamental que lo hagan de manera conjunta y desde un punto de vista regional para lograr solucionar los problemas que parece ser que desde la nación no están los recursos o no está la predisposición política para solucionarlo. Claro, claro. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho, Marcelo. Realmente era importante siempre poner, ya en el día que están jurando los diputados nacionales en el Congreso, era bueno tener estos ítems que seguramente van a ser materia de los legisladores, es materia de los legisladores, con lo cual ahí tienen que aparecer, Marcelo, las distintas propuestas para salir de esta lógica que no solo no es buena, sino que no le hace bien ni siquiera a las autoridades nacionales si es que están pensando en continuar gobernando el país, ¿no? Sí, tal cual, digamos, ¿no? La verdad que los gobiernos, tanto nacional como provincial, la gente los vota para que solucionen los problemas, no para que no hagan nada y los problemas sigan causando, bueno, la situación actual que tenemos, ¿no? Que decíamos recién, de salarios bajos, poco poder de compra, la actividad económica estancada, salvo en algunos sectores que se visualizan, todavía no hay crecimiento, pero que se visualizan como posibles motores de la economía, pero que no van a generar el valor agregado necesario si los gobiernos no intervienen o no gestionan para que eso sea así, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí hay un desafío muy grande en este marco, bueno, hacer todo lo que haya que hacer para que la política termine resolviéndole los problemas a la gente, que de eso se trata. Claro. Bueno, en el plano personal, vos sigues en la parte privada, ¿no, Marcelo?
¿Cómo, perdón? En lo personal, vos sigues en la parte privada. Sí. Yo desde hace 3 o 4 años estoy trabajando en la parte privada y bueno, y en la universidad, que siempre es una debilidad que tengo, el tema de dar clases y hacer algunos trabajos de investigación. Está muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo y te agradecemos un montón estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado y a disposición. Bueno, muchas gracias. Ahí Marcelo Valós con nosotros dándonos su punto de vista en un momento clave, decimos nosotros, porque empieza una nueva etapa con un parlamento distinto, ya están prestando juramento los diputados nacionales del Congreso y es un buen momento para analizar, ver y digamos, escudriñar qué cosas quieren hacer de acá en adelante, porque lo que se viene no es nada fácil. 13 horas